Mi esposo chocó camino a ver a su amante, y yo le envié una corona de flores. Hasta hace 3 semanas yo pensaba que tenía un matrimonio. No uno perfecto, no uno de película, pero uno real. Tenía 32 años, llevaba 6 casada con Andrés, que ahora tiene 36, y creía que eso que vivíamos era simplemente la versión adulta y aburrida del amor. No peleábamos casi nunca. Tampoco hacíamos gran cosa juntos. Él pasaba la mayoría de las noches frente a la computadora o con el teléfono en la mano. Yo veía televisión, leía, o simplemente me acostaba temprano. Los fines de semana eran para mandados, limpiar la casa y, si coincidían los astros, salir a cenar una vez al mes. Nada emocionante, pero nada alarmante. En ese momento me parecía normal. Ahora sé que era distancia con muebles de por medio. La noche en que todo se rompió fue un día de semana cualquiera. Cenamos, recogí la mesa y Andrés se fue a duchar. Su teléfono quedó junto a su plato. Vibró. No fue curiosidad profunda ni desconfianza previa. Fue un reflejo. Miré la pantalla, y vi una notificación de alguien con un nombre que no reconocía. No decía literalmente mujerzuela, pero así la voy a llamar porque esta es mi historia y porque se lo ganó. El mensaje no se veía completo, pero el nombre bastó para que lo tomara. Sabía su clave. Me la había dado años atrás, cuando todavía era un hombre decente y no lo que descubrí esa noche. Había mensajes de semanas. Fotos explícitas. Conversaciones detalladas. Planes para verse en hoteles, horarios, ubicaciones, compras. Todo tan organizado que parecía un proyecto de trabajo. Andrés escribía como un adolescente emocionado, no como un adulto casado. Ella tenía 20 años según su foto de perfil. Casi la mitad de su edad. Cuando terminé de leer, no sentí histeria ni ganas de gritar. Sentí algo peor, claridad. Andrés salió del baño envuelto en una toalla y se quedó congelado al verme con su teléfono. Literalmente inmóvil. Le pregunté, con una calma que todavía me sorprende, quién era la mujerzuela. No lo negó. No intentó arrebatarme el celular. Se sentó frente a mí y dijo que llevaban viéndose un par de meses. Que se había sentido aburrido. Que nuestro matrimonio iba en automático. Que necesitaba algo que lo hiciera sentirse vivo otra vez. También dijo, como si eso lo arreglara todo, que no era personal. Que le importaba nuestro matrimonio. Que esto era solo para no volverse loco. Dejé el teléfono sobre la mesa y le pedí que hiciera una maleta y se fuera. Ahí sí se sorprendió. Me pidió que habláramos. Le respondí que ya lo habíamos hecho. Insistió en que había más cosas que decir. No contesté. Lo miré hasta que se levantó, fue al dormitorio y empacó una mochila con ropa, artículos de aseo y su laptop. Se quedó parado en la puerta unos segundos, como esperando que cambiara de opinión. No lo hice. Esa noche se fue a casa de un amigo del trabajo. Oh, eso dijo. A la mañana siguiente le escribí que ya había contactado a un abogado y que iba a iniciar el divorcio. No era una amenaza ni un impulso. Había pasado horas buscando uno desde el amanecer. Me respondió pidiéndome que no hiciera esto. Que lo de la chica no era serio. Que estaba exagerando. Que dejara que el enojo se calmara. No sabía que yo ya había hablado con un abogado y que lo único pendiente era firmar papeles. 2 días después, Teresa, mi suegra, me llamó. Y ahí entendí que esto apenas estaba empezando. La llamada de Teresa llegó 2 días después de que Andrés se fue de la casa. Nunca tuvimos una relación cercana. Cordial, a ratos. Tensa, la mayor parte del tiempo. Siempre tenía un comentario que no le pedía a nadie, disfrazado de preocupación o de consejo. Con los años aprendí a limitar sus visitas o a no estar cuando venía, porque su ayuda siempre venía con filo. Contesté porque todavía no estaba en modo bloqueo total. Grave error. Me dijo que Andrés le había contado que estábamos pasando por un momento difícil. No sabía los detalles, según ella, pero esperaba que pudiéramos arreglarlo. Le respondí, sin rodeos, que su hijo me había sido infiel con una chica que ni siquiera tenía edad legal para beber y que yo iba a pedir el divorcio. Ese era el arreglo. Hubo un silencio incómodo. Después dijo que una noche no era para tanto. Ahí confirmé que sabía más de lo que fingía. Empecé a enumerarle los hoteles, las fechas, las conversaciones, los planes. No levanté la voz. Solo leí. Se molestó, dijo que le daba pudor escuchar esas cosas y que yo estaba siendo cruel. Le colgué. 4 días después de que Andrés se fue, me llamó su amigo. El mismo con el que supuestamente se estaba quedando. Me dijo que Andrés había tenido un accidente de coche. Se había pasado un semáforo en rojo y otro vehículo lo había golpeado del lado del conductor. Tenía la muñeca rota, golpes en la cabeza, un par de costillas fracturadas y una rodilla dislocada. Nada de riesgo vital. El coche, destruido. El amigo agregó un detalle que no pidió nadie,
Andrés iba camino a ver a la mujerzuela cuando pasó el accidente. No fui al hospital. No llamé. Fui a trabajar al día siguiente como siempre. Esa misma tarde, Teresa volvió a llamar. Dijo que estaba en el hospital con su hijo y que yo tenía que ir. No me lo pidió. Me lo informó. Según ella, había mucha gente allí y se veía mal que su esposa no estuviera acompañándolo. Le dije que yo era su casi exesposa y que no iba a fingir nada. Me gritó que era egoísta y que Andrés necesitaba apoyo. Le respondí que se apoyara en la chica a la que iba a ver cuando se accidentó. Colgué. Después vinieron los mensajes. Llamadas repetidas. Redes sociales. Hasta que bloqueé su número. Entonces hizo que Lucía, la hermana menor de Andrés, me llamara. Lucía fue educada. Me dijo que su madre estaba muy alterada y que quizá yo podría ir una sola vez al hospital para calmar las cosas. Le conté lo que había hecho su hermano. Se disculpó. Dijo que esperaba que los médicos lo mantuvieran estable porque, de lo contrario, su madre iba a terminar descompensándolo a gritos. 2 días después, Renata, la hermana mayor, me escribió preguntando si podíamos hablar. No respondí. El sábado siguiente, Teresa apareció en mi casa. Abrí la puerta y ahí estaba, en el porche, con una cazuela en las manos. Dijo que me había traído comida y que necesitábamos hablar. Le dije que no. Intentó empujar para entrar. No lo logró. Rebotó conmigo y casi deja la cazuela en el suelo. Entonces cambió de estrategia. Dijo que sabía que yo estaba molesta, pero que podía dejar eso de lado por un rato. Que solo actuara como esposa mientras Andrés estuviera en el hospital. Por su ánimo. Por su recuperación. Para no tener que explicar nada a la gente. Le pregunté si la mujerzuela había ido a verlo. Dijo que sí, pero solo como amiga. Que incluso estaba dispuesta a pedirle que no coincidiera conmigo si yo iba. Ahí acepté. Le dije que iría al hospital. Teresa se relajó. Me agradeció. Me pidió disculpas por presentarse sin avisar. Insistió en que me quedara con la cazuela para alimentarme bien. No sabía que yo no iba a poner un pie en ese hospital. Ni hoy, ni nunca. Teresa se fue convencida de que yo iba a presentarme en el hospital como la esposa comprensiva que jamás fui. Cerré la puerta y me quedé mirando la cazuela unos segundos, como si pudiera morderme. No la probé. No tenía hambre para ese tipo de comida ni para ese tipo de teatro. Nunca tuve intención de ir al hospital. Podrían haberme prometido paz mundial y una cafetera nueva y aún así no habría ido. Así que decidí enviar a alguien más en mi lugar. Una corona de flores. También incluí una tarjeta. No para Andrés. Para cualquiera que estuviera allí y supiera leer. Coordiné con Teresa el horario en que ella no estaría presente. No quería que la quitara de inmediato. Si iba a hacer esto, quería que durara. Llamé a una florería y pedí que la enviaran temprano por la mañana. Pagué un extra para asegurarme de que la colocaran bien visible, dentro de la habitación. La corona era grande, imposible de ignorar. Incluía una foto de Andrés y un mensaje breve. El mensaje decía: si has venido a ver a Andrés, lamento informarte que ya no se encuentra entre nosotros. Al menos, no en el mundo de los hombres casados. Su esposa, es decir, yo, ha decidido divorciarse. Como quizá ya sepas, sufrió un accidente. Lo que probablemente no sepas es que iba camino a ver a una chica de 20 años. Se me pidió acompañarlo en este momento difícil. He decidido no hacerlo. Le deseo una recuperación tan dolorosa como merecida. Después me senté a esperar. Pensé que el hospital la quitaría enseguida. Pero no pasó. Supongo que alguien leyó el mensaje y decidió que no le correspondía intervenir. La corona se quedó allí varias horas. Hasta que Teresa salió de trabajar y la vio. Ahí sí la quitó. Mi teléfono explotó. Mensajes de personas que no conocía bien, pero que conocían a Andrés. Algunos incómodos. Otros incómodamente solidarios. Muchos diciendo que lo sentían por todo lo que había pasado. Nadie me reclamó. Excepto Teresa. Consiguió el teléfono de alguien y me mandó mensajes furiosa. Que era una persona malvada. Que lo que hice era de gente horrible. Que era una mala esposa. Que había hablado mal de ella. Sospecho que lo que más le dolió fue el apodo. Y eso me dio una satisfacción que no voy a fingir que no sentí. Varias personas tomaron fotos de la corona. Circularon en grupos. No las pedí, pero tampoco las negué. No veo cómo alguien puede decir que fui cruel después de haberle deseado recuperación con flores. Unos días después hablé con Lucía y Renata. Me llamaron para pedirme disculpas, y para contarme algo que explicó muchas cosas. Su padre había engañado a Teresa durante años. Desde que ellas eran adolescentes. Con mujeres del trabajo, de la iglesia, incluso una vecina. Teresa siempre lo supo.
Nunca se fue. Siempre lo negó. Siempre protegió la apariencia. Cuando alguien insinuaba que debía divorciarse, se enfurecía. Prefería quedar como mártir antes que admitir que su matrimonio estaba roto. Su padre terminó yéndose hace unos 8 años, con una de esas mujeres, a otro estado. Apenas tienen contacto. Lucía y Renata estaban convencidas de que Andrés creció viendo eso y aprendió lo mismo. Que las esposas perdonan. Que el escándalo es peor que la traición. Que nada pasa si nadie se entera. Las dos me dijeron algo que no esperaba. Estaban contentas de que yo no aceptara eso. Acordamos mantener el contacto de manera cordial. Yo no estaba interesada en seguir ligada a esa familia, pero tampoco tenía motivos para cortar con ellas. Mientras tanto, Andrés no se comunicó conmigo. Mi abogado sí. Andrés aceptó una división sencilla de bienes. Venta de la casa, reparto de lo que quedara, cada uno con su auto y sus cosas. Y entonces llegó la única condición. Para firmar, tenía que verme en persona. No me gustaba la idea de ver a Andrés, pero quería el divorcio rápido. Acepté con una condición: no estaría sola. Fui con una amiga y él lo sabía. Eso me tranquilizó lo suficiente como para presentarme. Nos vimos en la oficina del abogado. Andrés se veía distinto. Más delgado. Más apagado. Caminaba lento y todavía tenía el brazo inmovilizado. No sentí pena. Sentí distancia. Quiso hablar. Dijo que necesitaba explicarme algunas cosas, que quería que entendiera. Le dije que no había nada que entender y que solo estaba allí para firmar. Aún así habló. Me engañó porque pensó que yo nunca lo dejaría. Literalmente dijo eso. Creció viendo a su madre perdonar una infidelidad tras otra, y pensó que así funcionaban los matrimonios. Que yo iba a gritar, llorar, pero quedarme. No me creyó la noche que le pedí que se fuera. Pensó que era una escena. Que al día siguiente todo seguiría igual. También confesó algo peor. Al año de estar juntos, antes de casarnos, se había acostado varias veces con una compañera de trabajo. Solo dejó de hacerlo porque ella se mudó. Nunca me lo contó porque, según él, no quería lastimarme. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó de justificarlo usando a sus padres, su infancia y su falta de carácter como escudo, me levanté. Le dije que ya había cumplido su parte del trato y que firmara. Firmó 2 días después. El divorcio se cerró sin drama legal. La casa se puso a la venta. El mercado ayudó. Después de la hipoteca y los gastos, me quedaron unos $18,000. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de cero. Me mudé más cerca de mis padres, a un departamento pequeño en una zona tranquila. Necesitaba rutina. Algo que no me recordara a Andrés. Empecé a salir a correr por las mañanas. Nunca fui deportista. Me levantaba a las 5:30, me ponía los tenis y salía. Al principio corría lento, casi caminando. El barrio estaba vacío a esa hora. Me ayudaba a pensar sin pensar demasiado. Hasta que un día vi un coche desacelerar a mi lado. Era Teresa. Oh, eso creí. El coche se parecía demasiado al suyo. Bajó la velocidad y empezó a hablarme como si nada. Me preguntó desde cuándo corría, si lo hacía todos los días, ese tipo de charla que no se hace por casualidad. Le respondí que mi madre me había enseñado a no hablar con desconocidos y seguí corriendo. Ella insistió. Dijo que era bueno que hiciera ejercicio, que mis piernas siempre habían estado un poco flojas, pero que nunca me lo dijo por respeto a su hijo. Ahí supe que sí era ella. Le devolví el favor. Le dije que me gustaba su bigote. Que le daba un aire elegante. Francés. Masculino. Eso la sacó de quicio. Se alteró. Gritó algo que no entendí. No vio el coche mal estacionado más adelante y se lo llevó por delante. Me detuve unos segundos. Solo fue daño material. Le deseé buena suerte y seguí corriendo. No voy a negar que sonreí. Después del choque no volví a ver a Teresa durante mis salidas a correr. Tampoco cambié de ruta ni de horario. No iba a esconderme. Bastante había cambiado ya mi vida como para agregar miedo gratuito a la lista. Unas semanas después me encontré con Lucía en el supermercado. Hablamos lo justo. Me contó que Andrés ya no veía a la chica. Habían seguido saliendo un tiempo después del accidente, pero sus padres se enteraron y le dieron un ultimátum a ella. O dejaba de ver a un hombre que tenía el doble de su edad o le dejaban de pagar la universidad. Eligió la universidad. Ahí me confirmaron algo que yo ya sospechaba, pero que suena peor cuando lo dicen en voz alta. Cuando yo descubrí la infidelidad, ella tenía 18. No 20. No 19. 18. Legal para algunas cosas, pero no para beber, no para muchas otras. Ese detalle fue lo que empujó a Lucía y Renata a avisar a los padres de la chica. No por mí. Por ella.
De Andrés supe poco más. Firmó rápido porque estaba corto de dinero. El accidente no fue gratis. Fue demandado por pasarse el semáforo en rojo, tuvo que pagar una multa, hacer trabajo comunitario y soltar bastante efectivo. Ahora entiendo por qué quería vender la casa con tanta prisa. También me enteré del verdadero motivo del accidente. No iba distraído por romanticismo adolescente. Iba nervioso. Ella le había dicho que estaba embarazada y que necesitaban hablar. Al final abortó. No fue padre. Pero estaba tan alterado que no vio el semáforo. Me dijeron que estaba realmente enamorado. Que incluso quiso ir a hablar con los padres de ella. Les prometió que se haría cargo, que pagaría parte de la matrícula, que era un buen hombre. Lo echaron de la casa y le dijeron que se alejara. Ella ya estaba saliendo con alguien de su edad. Ahí se le terminó el amor. No sentí lástima. Sentí alivio. Agradecí no haber tenido un hijo con él. Conmigo nunca mostró ese deseo. Supongo que algunas fantasías solo funcionan cuando son ilegales o inconvenientes. Mientras tanto, yo seguí corriendo. Cada vez más rápido. Cada vez más lejos. 8 kilómetros sin parar. Me sentía mejor. Más clara. Más mía. Teresa intentó demandar al hombre del coche mal estacionado. Decía que se había lastimado en el choque. Mala idea. El otro conductor tenía cámara trasera. Quedó grabada hablando conmigo, distraída, acelerando. No solo perdió la demanda. El otro conductor la demandó a ella. El seguro no cubrió nada. El coche quedó hecho polvo y le descontaron el día de trabajo. Según mis excuñadas, eso la calmó bastante. A veces la vida no castiga. Solo deja que las personas se tropiecen solas. El divorcio se finalizó oficialmente 6 semanas después. 1 hora en la oficina del abogado y listo. Ningún discurso. Ningún intento de reconciliación. Firmas, papeles y una puerta que se cerró sin ruido. No volví a ver a Andrés en persona después de eso. La casa se vendió rápido. El precio fue justo para no alargar el proceso. Después de pagar la hipoteca y los gastos, me quedé con lo mío. No fue mucho, pero fue suficiente. Me instalé definitivamente en el departamento cerca de mis padres. Pequeño, tranquilo, sin recuerdos compartidos. Seguí corriendo. Se volvió una rutina que ya no hago solo para despejarme. Me gusta sentir que avanzo, aunque sea a paso constante. No volví a cruzarme con Teresa mientras corría. Quizá cambió de ruta. Quizá aprendió algo. No me importa. Con la familia de Andrés mantengo contacto mínimo. Un mensaje de cumpleaños. Un espero que estés bien. Nada más. No necesito cerrar la herida con ellos abierta. De Andrés supe algunas cosas más, porque las historias siempre regresan, incluso cuando una no las busca. Perdió bastante dinero por el accidente. Eso explica la prisa por vender la casa. Nunca le contó a sus hermanas que había sido demandado. Tampoco que la chica le dijo que estaba embarazada justo antes del choque. Él quería ser padre. Con ella. Conmigo no. Cuando ella abortó y lo dejó, él fue a enfrentar a los padres. Promesas, súplicas, ofertas económicas. Lo echaron. Ella ya tenía novio. Un chico de su edad. Ahí terminó su tragedia personal. Ahora cree que ella lo engañó. Celos retrospectivos. Sospechas tardías. Nada nuevo. Si antes le tenía poco respeto, ahora no me queda ninguno. No dejé de correr por miedo. No me escondí. No bajé la cabeza. No acepté actuar para proteger apariencias ajenas. No fui al hospital. No pedí disculpas por la corona. No pienso hacerlo. No soy una buena exesposa. Tampoco una mala persona. Solo soy alguien que decidió no repetir la historia de otra mujer que se quedó, aguantó y llamó amor a lo que era costumbre. Y con eso me basta. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.